Antes de comenzar este relato, quiero pedirte que comentes aquí desde dónde estás viendo esta historia. Aprovecha también para suscribirte al canal y dejar un like, porque este relato es real y puede tocar a más personas de las que imaginas. Voy a contar sobre un sacerdote llamado Tomás Aguirre, un hombre que dedicó cada día de su vida adulta a servir a las personas en la Ciudad de México. Quienes conocieron a Tomás de cerca saben que él nunca fue de hablar mucho sobre sí mismo. Prefería escuchar, aconsejar, abrir las puertas de la iglesia para quien necesitara un café caliente o un abrazo en silencio. Tomás nació en una casa sencilla, de familia numerosa, en una calle donde el asfalto tardó en llegar. Creció ayudando a su padre en la tienda de la esquina, vio a su madre coser para afuera para complementar los ingresos y siendo niño se fascinó con la figura del sacerdote del pueblo. Fue en ese banco de madera, asistiendo a misa apretado entre vecinos, donde sintió a un adolescente que quería dedicar todo lo que tenía para servir a Dios, y así lo hizo. Entró al seminario temprano, se graduó y volvió al mismo barrio, pero esta vez como párroco responsable de una parroquia pequeña, siempre llena de niños corriendo por el patio. Fueron más de 20 años así, misas llenas los domingos, confesiones discretas durante la semana, visita a los enfermos, proyectos de recolección de alimentos. Tomás no tenía lujo. Vivía en una salita en los fondos de la iglesia, con una cama estrecha, un crucifijo sobre la cabecera y una estantería llena de libros gastados. Todo lo que recibía en donaciones lo devolvía a la comunidad, y quien pasaba por ahí sentía que ese sacerdote era de verdad. No daba sermones para lucirse, no medía palabras para agradar a nadie. Lo hacía porque creía. Pero nadie imaginaba que, en un sábado cualquiera, todo iba a cambiar. Fue cuando apareció Elena Vázquez Morales, una joven profesora, unos 30 y pocos años en ese entonces, delgada, de sonrisa fácil y una voz que calmaba a cualquiera. Elena perdió al catequista que daba clases a los niños. Él se enfermó y no resistió, y decidió tocar la puerta de la iglesia ofreciendo ayuda. Dijo que quería enseñar a los niños sobre la fe, sobre valores, sobre Jesús. Y Tomás, que siempre tuvo dificultad para decir no a quien quería ayudar, abrió las puertas sin pensarlo 2 veces. Desde la primera tarde, Elena puso la parroquia patas arriba. Los niños se sentaban en el suelo, hacían preguntas, dibujaban, aprendían historias bíblicas como si escucharan cuentos familiares. Y Tomás, desde lejos, comenzó a sentir algo que no sabía nombrar. Se encontraba ajustando la sotana antes de la clase, ponía café fresco en la cocina comunitaria, dejaba flores en el altar. Pequeños detalles que delataban que, por dentro, se estaba dejando tocar de una manera nueva. Lo curioso es que nadie lo notaba. Para quien veía desde afuera, era solo otra voluntaria dedicada ayudando al sacerdote que siempre necesitó apoyo, pero Tomás sabía porque su corazón latía diferente cuando Elena llegaba, porque se encontraba recordando su voz al cerrar los ojos por la noche, y eso, para un hombre que prometió vivir en castidad y servir solo a Dios, era una cruz pesada de llevar. Y fue ahí, en ese patio lleno de niños, que empezó a entender que amar podía ser más complicado que cualquier sermón predicado. Poco a poco, lo que era solo curiosidad se volvió rutina. Tomás se despertaba antes de que saliera el sol los sábados, revisaba apuntes que ni siquiera eran suyos, organizaba sillas, verificaba que el tablero de anuncios estuviera limpio, solo para asegurarse de que todo estuviera perfecto cuando Elena llegara. Para él, eso era más que celo pastoral. Era una forma de sostener, aunque fuera por unas horas, una presencia que traía paz y también desordenaba todo dentro de él. El olor del café fresco se mezclaba con el sonido de las risas de los niños, y Tomás se quedaba detrás de la
puerta, escuchando. Tenía miedo de admitirlo, pero era ahí donde se sentía más hombre. No el sacerdote intocable, sino alguien que aún era capaz de sentir, de emocionarse. Mientras tanto, Elena seguía sin notar la mitad de lo que Tomás escondía. O tal vez lo percibía, pero prefería guardarlo para sí misma. Ella llegaba temprano también. Cargaba bolsas con cartulinas, lápices de colores, palomitas para los niños. Y el barrio, que antes veía la parroquia solo como lugar de misa y entierro, ahora tenía ahí un punto de encuentro, un respiro de esperanza. Las madres dejaban a sus hijos sin miedo, confiaban en Elena como si fuera de la familia. Y Tomás, viendo todo eso florecer, se preguntaba si Dios no había enviado a esa mujer como respuesta a todas las oraciones que él hacía pidiendo más vida en la iglesia. Por dentro, sin embargo, libraba una guerra silenciosa. Por la noche, después de cerrar la iglesia, se arrodillaba en el frío suelo de la sacristía, rezaba avemarías repetidas, golpeaba su pecho pidiendo perdón. Trataba de convencerse de que solo era gratitud lo que sentía, solo admiración. Pero cada sonrisa de Elena, cada vez que ella tomaba su brazo para mostrarle un dibujo de algún niño, era como si un nudo apretara su pecho. Se ponía rojo, desviaba la mirada, fingía estar ocupado con cualquier papeleo. Y aún así, quería más. Quería que ella viniera el domingo, el lunes, el martes. Quería que ella nunca se fuera. Hubo un día en que se volvió imposible fingir. Después de una tarde larga, los niños ya se habían ido, la iglesia estaba silenciosa, y los dos se quedaron sentados al fondo, tomando el resto del café tibio. Fue cuando Elena comenzó a contar de su madre, de la infancia apretada, del padre ausente. Contó cosas que nadie en la parroquia sabía, y Tomás, que pasó la vida escuchando confesiones, sintió que en ese momento él era el que estaba siendo confesado. No tuvo que decir nada, solo escuchó, y cada frase de ella parecía encajar en un vacío dentro de él, que hacía mucho tiempo nadie tocaba. Fue ahí, en esos minutos, que el amor se mostró sin pedir permiso. Después de ese día, Tomás intentó alejarse. Canceló 2 clases de catecismo, pidió a otro voluntario que abriera la puerta de la parroquia, inventó un retiro espiritual que nunca ocurrió. Pero ni así funcionó. Elena volvió, tocó la puerta, trajo pastel para compartir con los niños, preguntó por qué él andaba tan desaparecido, y cuando se dio cuenta, estaba de nuevo sentado a su lado, escuchando historias que no tenían nada de sagrado, pero eran más puras que cualquier sermón memorizado. Sabía que era peligroso, que no podía, que no debía, pero también sabía que era la primera vez en tantos años de sotana que se sentía vivo de verdad. Y no era solo él. Quien miraba desde afuera podía no entender, pero quien prestaba atención notaba cómo el rostro de Elena se iluminaba cuando Tomás llegaba. La forma en que ella ajustaba la bufanda en el cuello, cómo preguntaba si él había almorzado, si había dormido bien. Todo era tan sutil que nadie comentaba, pero Tomás lo sentía, y esa sensación, mezclada con miedo, culpa, deseo de ser digno del amor de Dios y al mismo tiempo de Elena, se convirtió en una angustia que ya no podía ocultar. En ese barrio, en esa iglesia modesta, en un patio lleno de niños aprendiendo a hacer cruces de papel, nacía un amor que no debía existir, pero existía. Tomás comenzó a sentir el peso del secreto cuando se dio cuenta de que ya no podía rezar igual. Las palabras salían de su boca, pero no llegaban al pecho. A veces, durante la misa, olvidaba el siguiente fragmento, se equivocaba en las lecturas. Algunos parroquianos mayores notaron que él andaba diferente, más callado, más distraído, pero nadie se atrevía a preguntar el motivo. Para todos, era solo el cansancio de quien cargaba los problemas de toda una comunidad sobre sus hombros. Solo él sabía que el cansancio era otro. Era el peso de tener en el corazón algo que nunca podría existir ahí dentro.
Las noches de jueves, cuando no había actividades en la iglesia, Tomás se encerraba en la pequeña salita de lectura. Ahí, rodeado de libros que hablaban de santidad, obediencia y castidad, escribía cartas para sí mismo, cartas que nunca entregaría a nadie. Desahogaba lo que no podía contar ni en el confesionario. En una de esas cartas confesó que quería dejarlo todo, quitarse la sotana, desaparecer de Elena, empezar de nuevo en otro lugar. Pero luego rasgaba el papel. Se arrodillaba y pedía perdón por haber osado pensar algo así. En esas noches, a veces dormía ahí mismo, sobre pilas de papeles, rezando para despertar diferente. Mientras tanto, Elena seguía firme, sin saber de cada batalla que Tomás libraba en la oscuridad. Para ella, todo era más simple, pero no menos confuso. También sentía una paz extraña cuando estaba cerca de él. También se encontraba pensando cómo sería si estuviera permitido. Pero, a diferencia de Tomás, no tenía votos, no llevaba anillo en el dedo, ni promesas eternas a Dios. Aún así, respetaba. Nunca sobrepasó el límite, nunca forzó una conversación que no fuera sobre niños, fe o el futuro de la parroquia. Y por eso mismo, Tomás se enamoraba más, porque ella era todo lo que él no podía tener, y todo lo que necesitaba para recordar que era humano. Hubo una mañana de sábado en que una madre llegó temprano a buscar a su hijo, y encontró a Tomás y Elena riendo solos en la cocina de la iglesia. Fue solo un instante, chiste tonto, una risa que se escapó demasiado alto. La mujer se sintió incómoda, pidió disculpas por interrumpir y salió. Tomás guardó silencio después de eso. Elena intentó iniciar conversación, pero él se levantó, guardó las tazas, salió al patio como buscando algo que hacer. Fue ese día que decidió que tenía que tomar una decisión. No podía seguir fingiendo que eso era normal. El domingo siguiente, durante la misa, Tomás no pudo contener la voz cuando rezó pidiendo fuerza para abandonar tentaciones. Algunas señoras se miraron sin entender nada, pero siguieron adelante. Cuando terminó la celebración, Tomás se encerró en su cuarto, miró al techo y trató de convencerse de que no era un hombre débil. Pensó en su madre, en su padre, en los años de seminario, en los amigos sacerdotes que sabía que jamás entenderían. Y pensó en Elena, sentada en la salita de los niños, ayudando a una niña a pegar figuras en un cuaderno de catecismo. Fue cuando decidió que ya no podía más. El lunes, bien temprano, antes de que llegara alguien, Tomás llamó al obispo. Pidió traslado. Inventó que necesitaba nuevos aires, que la comunidad merecía a alguien más joven, con ideas nuevas. El obispo, que confiaba en él más que en cualquier otro sacerdote, aceptó sin cuestionar mucho. Dijeron que en 2 meses estaría sirviendo en otra parroquia, a casi 200 kilómetros de allí, lo suficientemente lejos para no volver a ver a Elena, pero lo suficientemente cerca para llevarla dentro de él por el resto de su vida. La noticia del traslado llegó a la comunidad como un balde de agua fría. Nadie entendió bien. Algunos decían que era un ascenso, otros que era un castigo, pero Tomás no explicó nada. Se limitó a sonreír, agradecer por las misas llenas, por los niños corriendo en la cancha de la iglesia, por las familias que abrieron las puertas cuando él lo necesitaba. Cada despedida era una puñalada silenciosa, pero la más difícil la guardó para el final, la conversación con Elena. Cuando Elena supo, intentó ocultar el golpe. Disfrazó con una sonrisa educada, preguntó cuándo sería, ofreció ayuda para organizar la despedida. Por dentro sentía que el suelo se abría. Nunca habían hablado nada claramente, pero ambos sabían. En ese abrazo rápido, en el apretón de manos que duró más de lo normal, estaba todo lo que no se dijo. Tomás sostuvo fuerte su mano, miró a los ojos, pero no encontró valor para pedir que fuera con él. Y ella no tuvo valor para pedir que se quedara. En los días
que siguieron, Elena llegó a escribir una carta. La rompió. Intentó ir a la casa parroquial por la noche, se detuvo en la puerta, regresó a casa. Prefirió tragar todo en silencio. En la misa de despedida se quedó al fondo de la iglesia, sosteniendo un pañuelo en la mano, mientras Tomás repartía abrazos, bendiciones, recuerdos. Cuando él pasó junto a ella, bajó la cabeza, le dio un beso en la frente, nada más que eso. Fue el único gesto que se permitieron, y fue suficiente para doler más que en cualquier palabra. Tomás hizo las maletas en menos de una hora el último día. Dejó la sotana colgada, el cuarto limpio, una nota para el próximo sacerdote diciendo que cuidara el jardín. Y así salió. Tomó un autobús en la terminal aún oscura. Se sentó en la última fila, apoyó la cabeza en la ventana y lloró. Nadie vio. Por primera vez en más de 20 años, lloró no por alguien, sino por sí mismo. Por todo lo que dejaba atrás, por todo lo que nunca tendría valor para vivir. Pasaron años como viento. Tomás se convirtió en una leyenda en otras parroquias, el sacerdote bondadoso que no guardaba dinero, que pasaba frío en invierno para donar mantas, que celebraba bodas y funerales como si fueran para su propia familia. Nunca volvió a ver a Elena. Nunca más pronunció su nombre en voz alta. Guardó cada recuerdo como quien guarda una reliquia que nadie puede encontrar. Para los fieles era un santo vivo. Para sí mismo, solo un hombre intentando creer que tomó la decisión correcta. Al otro lado de la ciudad, Elena siguió la vida como pudo. Se casó con un empleado municipal, tuvo 2 hijos, luego nietos. En la misa dominical siempre se sentaba en el mismo banco. Se levantaba cuando el sacerdote decía, «Oremos». Cerraba los ojos intentando no recordar otro altar, otro sacerdote, otras manos sosteniendo las suyas. Nunca se lo contó a su marido. Nunca se lo contó a sus hijos. El amor prohibido quedó guardado en un rincón que nadie jamás alcanzó. Y era ahí donde ella se refugiaba, cuando necesitaba recordar que un día fue amada de verdad. Los años fueron haciendo que el cabello de Tomás se volviera ralo, sus manos más temblorosas. Aún así, seguía firme. Se empeñaba en celebrar bodas de jóvenes que le recordaban a Elena, profesoras, madres primerizas, chicas soñadoras. En cada rostro veía un pedazo de un recuerdo que no tenía valor para nombrar. Nunca dejó de preguntarse si ella estaba bien. Nunca tuvo noticias hasta aquel día en el mercado de Coyoacán, cuando escuchó, por casualidad, a 2 señoras comentando sobre una tal Elena Vázquez que había partido, después de luchar contra el cáncer durante años. En ese instante, Tomás sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la frutería. Fingió mirar las naranjas solo para no caer ahí mismo. Las voces de las señoras parecían lejanas, como si hablaran de otra persona. Pero él sabía que no era así. Era la misma Elena, la única que realmente tocó un espacio dentro de él que ni Dios pudo ocupar totalmente. Compró unas pocas manzanas, pagó sin darse cuenta, caminó de regreso a casa sintiendo el corazón dispararse como un niño que acaba de descubrir el amor. Cuando llegó a casa, dejó la bolsa sobre la mesa, se sentó en la silla de mimbre del patio y quedó mirando las bugambilias que él mismo plantó, flores que recordaban los colores que Elena tanto gustaba usar en las catequesis. Allí, en silencio, hizo una oración que no estaba en los libros. No pidió perdón, no pidió fuerza, solo agradeció. Agradeció por haber tenido la oportunidad de amar, por haber sentido, aunque fuera escondido, lo que era ser hombre de verdad, no solo un sacerdote preso de reglas y sotanas. En los días siguientes, Tomás dejó de rezar por otros por un tiempo. Rezaba por él, por Elena, por sus hijos y nietos que nunca sabrían que, décadas atrás, la profesora de la parroquia y el sacerdote se amaron en silencio. Rezaba para que nadie la juzgara,
para que la recordaran por las clases de catecismo, por las tardes de dibujo con los niños, por las risas que llenaban la iglesia de vida. Y allí, solo en el patio, entendió que su mayor confesión no era de pecado, sino de humanidad. Muchos años después, cuando alguien le preguntaba si tenía algún arrepentimiento, Tomás respondía que no. Decía que cada renuncia había valido la pena. Pero quien prestaba atención veía un brillo en sus ojos, como si guardara un secreto que nunca sería dicho en voz alta. Y era verdad, porque en el fondo Tomás sabía que había pecado según los hombres, pero había amado según Dios, y eso nadie podía quitárselo. En la última misa que celebró antes de retirarse, Tomás miró el crucifijo del altar y sonrió levemente. No era la misma sonrisa de cuando llegó joven al seminario, lleno de certezas. Era la sonrisa de quien entiende, demasiado tarde, que a veces la fe no está hecha solo de obediencia, sino también de fallas, de silencios, de amores imposibles que enseñan más que cualquier dogma. Y así cerró el libro de la misa, apagó las velas y salió por la puerta de la iglesia sin mirar atrás. Después de retirarse, Tomás eligió vivir en una casita modesta, no muy lejos de la parroquia donde sirvió los últimos años. No quiso ir al asilo de sacerdotes ancianos. Decía que necesitaba cuidar sus propias flores, mover la tierra, sentir el olor de las bugambilias al amanecer. Era su forma de mantenerse en paz, lejos de los ruidos, cerca de un recuerdo que se mezclaba con cada pétalo que caía en el patio. Allí, solo, Tomás no se sentía solitario, sentía que estaba, de cierto modo, acompañado. Recibía pocas visitas. A veces aparecía un antiguo monaguillo, una señora trayendo un pastel, un joven pidiendo bendición antes de casarse. Siempre era cordial, escuchaba con atención, pero nunca se extendía demasiado. En cuanto la puerta se cerraba, volvía a la silla de mimbre en el patio. Pasaba horas ahí, leyendo pasajes de evangelios, cortando ramas secas, conversando con Dios como si fuera un viejo amigo sentado en la otra silla. En 1900, esas conversaciones no pedía milagros, solo recordaba, en voz baja, a la mujer que hizo que todo tuviera más color. Algunas noches eran más pesadas. El cuerpo dolía. La edad cobraba la cuenta de años de vigilia, de caminatas interminables en comunidades lejanas. En esos momentos, Tomás se acostaba temprano, pero casi no dormía. Quedaba mirando el techo, escuchando el sonido del viento golpeando la ventana, imaginando cómo habría sido si hubiera tomado otra decisión, si hubiera, en un impulso, dejado todo para quedarse con Elena. Pensaba en eso sin culpa, pero también sin arrepentimiento. La vida había sido esa, y punto. Cuando amanecía, venía esa punzada de silencio en el pecho, el recordatorio de que, por más que amó en secreto, nadie jamás sabría la profundidad de ese amor. No existía foto de los dos, no existía carta, nada que entregara lo que sentían. Era un amor que solo Dios y él conocían. Quizás por eso quedaba aún más sagrado dentro de él, un tipo de fe que no necesitaba ser exhibida en ningún altar. En algunas mañanas de domingo, Tomás todavía se ponía la sotana antigua, ya gastada en el cuello, y iba a misa a la parroquia del barrio. Se sentaba en el último banco, se mezclaba con los fieles comunes, observaba a los sacerdotes más jóvenes predicar con esa fuerza de quien aún cree que todo es blanco y negro. Tomás escuchaba, movía la cabeza despacio, a veces sonreía, a veces cerraba los ojos cuando alguien hablaba del pecado como si fuera solo una lista de reglas. Sabía más que nadie que no era así. Fue ahí, en esos bancos de atrás, que se dio cuenta de que, aunque vivió un amor prohibido, no se alejó de Dios. Al contrario, fue el amor por Elena lo que le hizo entender gente, entender confesión, entender perdón. Cada lágrima tragada, cada silencio guardado, cada sonrisa que no pudo dar en público,
Todo eso lo hizo ser para muchos el mejor sacerdote que ese barrio tuvo. Y si hoy alguien pregunta qué dejó atrás, Tomás no responde con palabras. Responde con ese jardín, florido todo el año, como prueba de que nada, ni el amor que no pudo ser, se pierde de verdad. Tomás también tenía un hábito curioso que nadie entendía bien. Todas las tardes regaba el jardín siempre a la misma hora, incluso cuando llovía. Decía que las plantas necesitaban sentir cuidado, aunque ya tuvieran agua del cielo. Quien pasaba por la acera veía al viejo sacerdote regando las bugambilias, arreglando la tierra, recogiendo hojas secas con una calma que parecía de otro mundo. Para él, ese ritual era más que jardinería, era una conversación silenciosa con la única parte de la vida que nunca abandonó de verdad. En medio de los riegos, a veces surgían recuerdos tan nítidos que dolían. Recordaba el olor de la tinta y papel que Elena traía para los niños, el ruido de las risas resonando en la sala de la parroquia, la forma en que ella sostenía la taza de café con ambas manos, como si el calor fuera un refugio. En esos momentos, Tomás detenía todo, apoyaba la manguera en la pared, miraba al cielo y soltaba un suspiro. No había nadie cerca para ver, ni hacía falta. Era su momento con Dios y con ella. Hubo un día en que una de las nietas de un vecino entró al patio sin avisar. Una niña curiosa, de unos 8 años, cabello recogido en una cola de caballo. Quedó observando al sacerdote mover la tierra, tocó las bugambilias con la punta del dedo y preguntó por qué cuidaba tanto una sola planta. Tomás sonrió, se agachó hasta quedar a su altura y dijo que esa planta era especial, que había sido plantada para recordar a una persona muy importante. La niña no entendió mucho, pero prometió ayudar a regar de vez en cuando. Y así lo hizo. Esa pequeña visita se volvió rutina. Una vez a la semana, la niña tocaba el portón, traía una botellita de agua, se quedaba unos minutos. A veces preguntaba cosas sobre Dios, sobre el cielo, sobre por qué las flores caen tan rápido. Tomás respondía de la forma más simple posible, sin predicar. Respondía como quien entiende que la fe no se enseña solo con libro, sino con el ejemplo de sentarse en el suelo, ensuciarse las manos en la tierra, regar una bugambilia para alguien que nunca volverá. Los vecinos notaban el cambio. Decían que el viejo sacerdote, tan reservado, había vuelto a sonreír más con la visita de la niña. Y era verdad. Para Tomás, cada risa de ella era como escuchar otra vez a los niños en la catequesis, como oír la voz de Elena diciendo que el mundo podía ser más ligero, más bonito. Sabía que esa amistad no cambiaba el pasado, pero traía un consuelo suave para lo que quedaba del presente. Un consuelo para quien pasó la vida dando consuelo a tantos. Con el paso del tiempo, la salud de Tomás pidió más pausas. Ya no podía estar tanto tiempo de pie en el jardín, ni cargar baldes de agua. Aún así, se empeñaba en levantarse temprano, abrir la ventana, mirar las flores. A veces susurraba el nombre de Elena bajito, como si fuera un salmo solo suyo. No tenía miedo a morir, tenía miedo a ser olvidado. Pero, en el fondo, sabía que no sería así. Porque quien planta amor, aunque sea escondido, siempre deja raíz en algún lugar. Cuando los médicos dijeron que el corazón de Tomás estaba demasiado débil, él no se asustó. Escuchó todo con calma, agradeció, volvió a casa como quien vuelve de una visita cualquiera. No quiso hospital, no quiso internación larga. Prefirió quedarse en su casita, rodeado de plantas, de la silla de mimbre, de los libros gastados. Solo pidió que si fuera necesario llamaran a un sacerdote joven para darle la unción, pero en el fondo sabía que la última confesión ya la había hecho hace mucho tiempo, no de rodillas, sino en silencio, en el patio, todas las mañanas. La niña del jardín siguió apareciendo. Ya tenía unos 10 años, hablaba sin parar, hacía preguntas que sacaban sonrisas incluso en días de dolor.
Fue la única a quien Tomás, en un susurro, contó que esas flores eran para una mujer muy buena, que había ayudado a mucha gente. No contó más, solo pidió que, un día, si él se iba, ella prometiera seguir cuidando las bugambilias. La niña asintió, sin saber que estaba aceptando guardar su secreto más grande. En las noches finales, Tomás se sentaba al borde de la cama, respirando despacio. A veces abría el viejo breviario, leía un fragmento, cerraba de nuevo. Ya no necesitaba tantas palabras memorizadas. Prefería recordar la risa de Elena, el calor del café, el olor de la sala de catecismo llena de papel y risas. Eso era lo que le hacía creer que todo había valido la pena, aunque el precio fuera alto, aunque la soledad fuera compañera hasta el último suspiro. Cuando llegó el día, no hubo ruido. Fue una mañana fría, pero sin viento. Tomás se despertó temprano como siempre. Abrió la ventana, miró el patio silencioso. Se sentó en la silla de mimbre, respiró hondo, cerró los ojos. Cuando la vecina lo encontró, él ya estaba ahí, tranquilo, de rostro sereno, como quien se quedó dormido conversando con alguien que esperó toda la vida para ver de nuevo. En el velorio vinieron pocos, algunos parroquianos antiguos, la niña del jardín, ahora sosteniendo una pequeña flor morada en la mano. No hubo grandes discursos, ni pancartas de homenaje, solo un silencio respetuoso, como si todos supieran, sin entender bien, que ese hombre había amado más de lo permitido, y que, aun así, dejó amor esparcido en cada flor, en cada palabra guardada. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, la niña pidió poner una rama de bugambilia dentro. Los adultos no entendieron, pero dejaron. Fue su forma de prometer que el jardín seguiría floreciendo, y así quedó, una planta testaruda, creciendo colorida en la casa de un viejo sacerdote, recordando a quien quisiera ver que el amor, aunque escondido, aunque prohibido, no muere fácil. Queda plantado donde nadie lo puede arrancar más. Después del entierro, la casita de Tomás quedó cerrada varios días, esperando a algún pariente lejano que no existía. Quien terminó tomando la llave fue un antiguo monaguillo, ya hombre hecho, que se encargó de recoger las cosas más importantes. Encontró el breviario gastado, una foto del grupo de catequesis de hace 20 años, y una carpeta llena de papeles sin valor oficial. Apuntes, listas de donaciones, recordatorios de misa. Pero entre todo eso, nada que contara la verdadera historia, la que quedó guardada solo en su pecho. La niña del jardín pidió quedarse con un brote de la bugambilia. Dijeron que sí, al fin y al cabo, era solo una planta. Pero ella sabía que no era solo eso. La llevó a la casa de su abuela, la plantó en un rincón de tierra que casi no recibía sol, pero hizo brotar igual. Cuando alguien preguntaba por qué cuidaba tanto una flor tan simple, ella repetía lo que había escuchado. Era para recordar a una persona muy buena, que ayudó a mucha gente. Solo eso. El resto lo guardaba en silencio, como promesa. Con el tiempo, la historia de Tomás se fue convirtiendo en recuerdo en los bancos de la iglesia. Llegó un sacerdote nuevo, reformó el patio, pintó las paredes, cambió los bancos gastados. Algunos aún comentaban del viejo párroco que vivía para los demás, que nunca guardó nada para sí. Pero nadie hablaba de lo que él guardó en el pecho. Tal vez porque nunca lo supieron. Tal vez porque, en el fondo, sabían que ciertas cosas no necesitan ser dichas para seguir vivas. La niña creció, se convirtió en joven, también profesora. Un día, volvió a esa misma parroquia para dar clases de catecismo, como Elena hizo un día. Cuando entraba a la salita, sentía el olor a tiza, el ruido de las sillas arrastrándose y recordaba al viejo sacerdote que enseñó, sin usar muchas palabras, que el amor y la fe pueden morar en el mismo lugar, incluso cuando parecen pelear dentro de nosotros. Era su forma de mantener viva una semilla que, allá atrás, Tomás plantó sin saber si florecería. La bugambilia en el patio de la familia se volvió enorme.
ocupó el muro, dio sombra, dio flor. Debajo de ella, la niña, ahora mujer, contaba a sus hijos pequeños que esa planta vino de un sacerdote que no tuvo hijos, pero dejó flores para todos. Y así, sin placa, sin foto, sin altar, Tomás siguió existiendo, no como santo de vitral, sino como hombre de verdad, lleno de fallas, lleno de dudas, pero capaz de amar más allá de las reglas. Quien pasa por esa calle, si presta atención, aún ve el muro florecido, no sabe la historia completa, no imagina lo que esas pétalos moradas guardan de silencio, de confesión, de amor que nadie arrancó. Y quizás sea mejor así, porque a veces lo que es más verdadero no cabe en un libro de reglas, cabe en un patio florido, en un corazón que recuerda en silencio y en una fe que no necesita altar para seguir viva. Después de que Tomás se fue, la casa donde vivió pasó de mano en mano algunas veces. Un corredor apareció un día, quitó las bugambilias que crecían demasiado en el muro, pero no tuvo valor para arrancar todo. Dejó la mitad, diciendo que daba trabajo mover la raíz. Quien compró, después pintó el portón de azul, cimentó el patio, pero esa parte del cantero siguió ahí, testaruda, brotando de nuevo en cada estación. Era como si, aunque sin saber, las personas sintieran que eso no era solo una planta, era memoria. Y quien vive en el barrio más antiguo de la Ciudad de México sabe cómo ciertas memorias se pegan a la pared como musgo. No desaparecen fácil. La niña, que ya era mujer hecha, veía todo desde lejos. Se casó, tuvo hijos, dio clases en la misma escuela donde estudió. Al final de la tarde, cuando su marido llegaba cansado, arreglaba el patio, limpiaba juguetes esparcidos, pero siempre dejaba un tiempo para regar la bugambilia que plantó con el brote de la antigua. Era casi un ritual. Lavaba las manos, tomaba la manguera, regaba la raíz despacio, hablaba con Dios de la forma que aprendió observando a Tomás, sin frases memorizadas, sin miedo a decir lo que sentía. Y en ese momento, incluso después de tanto tiempo, era como si el viejo sacerdote todavía estuviera ahí, cuidándola, del mismo modo silencioso de antes. Los vecinos, con el paso de los años, fueron olvidando detalles. Algunos aún recordaban al sacerdote bondadoso que no tenía ningún lujo, que vivía para ayudar a la comunidad. Otros, más jóvenes, nunca habían oído hablar de él. Pero de vez en cuando, en una conversación en la puerta, alguien comentaba: «Ese muro florecido ahí es de la época del padre Tomás, ¿no?». Y la mujer respondía solo con un gesto de cabeza, sin entrar en detalles. Prefería guardar esa parte de la historia solo para sí, para sus hijos. No todos entenderían por qué un sacerdote solo, sin familia, marcó tanto a una niña curiosa que solo quería jugar en el patio florecido. A veces, en fechas de difuntos o en la misa de Navidad, alguien recordaba hacer una oración por él. En esas ocasiones, la mujer se sentaba en el banco de la iglesia, miraba el altar y pensaba que si las personas supieran todo lo que Tomás cargó, tal vez rezarían diferente. No, pedirían perdón por él, pedirían valor para amar como él amó, en silencio, en contra de las reglas, pero sin hacer daño a nadie. Porque, en el fondo, ella siempre creyó que el amor no necesita escenario, necesita cuidado. Y eso era lo que intentaba transmitir a sus hijos, en las pequeñas cosas. No mentir, no dar la espalda, saber escuchar, incluso cuando es difícil. Su bugambilia se volvió enorme. Un día, su marido dijo que iba a podar todo porque ensuciaba el patio, tiraba muchos pétalos, tapaba la canaleta, pero ella pidió dejarla. Dijo que esa planta era parte de la casa, de la historia, que daba sombra para que los niños jugaran. Él no entendió mucho, pero respetó. Y así la planta siguió creciendo, escalando el muro, avanzando hacia afuera,
dejando caer flores moradas en la acera como si fuera un recordatorio discreto de que, aunque nadie mire, hay cosas bonitas brotando. Y cuando alguien nuevo pasaba y preguntaba por qué cuidar tanto una planta que da trabajo, ella respondía, con una sonrisa, es para recordar a quien me enseñó el valor de cuidar. Hoy, si pasas por esa calle y ves el muro cubierto de flores, quizás no imagines nada de esto. Verás solo una casa común, con televisión alta, olor a café saliendo por la ventana. No sabrás que ahí, en una silla de mimbre que ya no existe, un sacerdote se sentó durante años conversando con Dios y recordando a una mujer que cambió todo. No sabrás que una niña pequeña escuchó esa historia sin que él tuviera que hablar mucho, y que esa niña creció cargando el secreto como si fuera una oración. Y si llegaste hasta aquí, comenta desde dónde escuchas este relato. Suscríbete al canal, deja un like, porque una buena historia es aquella que no muere cuando terminamos de contarla. A veces toda una vida cabe en una flor que insiste en vivir.